De parte de la Universidad de Guanajuato, de la División de Ciencias de la Salud Campus León, del Departamento de Enfermería y Obstetricia, de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, el equipo 4 de la materia Cuidado de Enfermería Fundamental presenta Cuidado Humano para favorecer la actividad reposo. El equipo está conformado por Mejía Rocha Emiliano, Mesa Solís Jorge Manuel, Milán Blanco Mariana Michel, Montes Velázquez Adilia Argentina, Negrete Lucio Brenda Yasmín, Núñez Centeno Sara Inés y Oliva Frausto Paola Montserrat. Actividad. La categoría actividad se considera como un proceso que mediatiza la relación activa del hombre con la realidad objetiva, pues en esta relación el hombre modifica la realidad y se transforma a sí misma. 1.1. Factores que afectan la actividad corporal. La capacidad de moverse tiene estrecha relación con la satisfacción del resto de las necesidades humanas básicas. Hay varios factores que afectan en la alineación corporal, movilidad y nivel de actividad cotidiana de un sujeto. Entre ellos se incluye el crecimiento y desarrollo. La edad y el desarrollo de los sistemas musculoesquelético y nervioso de una persona afectan a su postura, proporciones corporales, masa corporal, movimientos y reflejos corporales. Como segundo factor tenemos la nutrición. Tanto la mala nutrición como el exceso de alimentos influyen en la alineación y en la movilidad del cuerpo. Las personas malnutridas pueden tener debilidad muscular y cansancio, y hasta llegar a desarrollar enfermedades. Valores y actitudes personales. Va enfocado a las costumbres. La forma en que las personas valoren el ejercicio habitual es consecuencia de influencias familiares. En las familias en las que se incorpora el ejercicio habitual en su rutina diaria o que pasan juntos el tiempo en estas actividades, los niños aprenden a valorar su actividad física. También existen los factores externos. Hay muchos de estos que afectan a la movilidad de una persona, como puede ser la falta de tiempo, carga extrema de trabajo. También influye en la actividad la disponibilidad de instalaciones recreativas, la seguridad del vecindario favorece la actividad al aire libre. Y como último factor, pero no menos importante, tenemos la prescripción de limitaciones. Las limitaciones del movimiento pueden prescribirse en algunos problemas de salud. El reposo en cama puede ser la opción terapéutica en algunos casos, por ejemplo, para aliviar el edema, reducir las necesidades metabólicas y de oxígeno, promover la reparación de tejidos o disminuir el dolor. 1.2. Alteraciones de la actividad corporal. Como primer punto tenemos la alineación corporal. La valoración de esta incluye la inspección del paciente mientras está de pie. El objetivo de la evaluación de la alineación corporal es identificar 1. Las variaciones normales de la postura debidas al desarrollo. 2. La postura y aspectos que hay que aprender para mantener una buena postura. 3. Los factores que contribuyen a una postura incorrecta, como el cansancio, el dolor, las fracturas por compresión o una baja autoestima. 4. La debilidad muscular u otros problemas motores para valorar la alineación el profesional de enfermería inspecciona al paciente desde las perspectivas laterales, anteriores y posteriores. Como siguiente punto tenemos la marcha. El patrón característico de la marcha, que es el modo de caminar, se evalúa para determinar su movilidad y el riesgo de sufrir lesiones por una caída. Las dos fases de la marcha normal son la postura y la oscilación. Como siguiente alteración tenemos el aspecto y movimiento de las articulaciones. La exploración física de las articulaciones consiste en la inspección, palpación, evaluación de la amplitud de movimiento activa y si la movilidad activa no es posible, la evaluación de la amplitud de movimiento pasiva. El profesional de enfermería debe evaluar cualquier hinchazón o enrojecimiento articular que pudiera indicar la presencia de una lesión o una inflamación, cualquier deformidad como el aumento de tamaño de un hueso o una contractura y la simetría de la afectación, el desarrollo muscular asociado a cada articulación y el tamaño relativo y simetría de los músculos a cada lado del cuerpo, entre otras.
Otra de las alteraciones de la actividad corporal son las capacidades y limitaciones del movimiento. El profesional de enfermería necesita obtener datos que puedan indicar obstáculos o restricciones para el movimiento del paciente y la necesidad de ayuda, como las siguientes: cómo puede influir la enfermedad del paciente en su capacidad de moverse y si el estado de salud contraindica la realización de cualquier ejercicio, postura o movimiento. Estorbos para el movimiento como una vía intravenosa IV o un yeso pesado. Estado de alerta mental y capacidad para seguir las instrucciones. Equilibrio y coordinación. La presencia de hipotensión ortostática antes de los cambios, entre otras. Tenemos la masa muscular y fuerza. Antes de que el paciente realice un cambio en su posición o intente caminar, es esencial que el profesional de enfermería valore la fuerza y la capacidad de movimiento. Una ayuda adecuada reduce el riesgo de sufrir una distensión muscular y lesiones corporales, tanto por parte del paciente como del profesional de enfermería. La evaluación de la fuerza de la extremidad superior es especialmente importante en pacientes que usan elementos de ayuda para la ambulación como andadores y muletas. Otra alteración es la tolerancia a la actividad. Al determinar el nivel de actividad apropiada para un paciente, el profesional de enfermería debe predecir si el paciente tiene fuerza y resistencia para participar en actividades que requieran gastos de energía similares. Esta evaluación es útil para alentar una independencia mayor en personas que tienen una discapacidad cardiovascular o respiratoria, han estado completamente inmovilizados durante mucho tiempo, tienen un descenso de la masa muscular o un trastorno musculoesquelético, han tenido algún problema de sueño o han tenido dolor o tienen depresión, ansiedad o falta de motivación. Las medidas más útiles para predecir la tolerancia a la actividad son la frecuencia, la fuerza y el ritmo del corazón. La frecuencia, la profundidad y el ritmo respiratorio y la presión arterial. Estos datos se obtienen en los momentos siguientes, antes que empiece la actividad, mientras el paciente está en reposo, durante la actividad, inmediatamente después de detener la actividad y 3 minutos después de que haya cesado la actividad y el paciente haya reposado. Cualquier actividad debe interrumpirse inmediatamente si aparece algún cambio fisiológico que indique que la actividad es demasiado extenuante o prolongada para el paciente. Algunos de estos cambios son la palidez facial súbita, la sensación de mareo o debilidad, cambio del nivel de conciencia, frecuencia cardíaca o respiratoria que sean significativamente mayores que las basales o los valores preestablecidos, el cambio del ritmo cardíaco o respiratorio regular por otro irregular, el debilitamiento del pulso, entre otras. Los problemas relacionados con la movilidad también forman parte de las alteraciones de la actividad corporal. Cuando se recopilan datos relativos a los problemas de inmovilidad, el profesional de enfermería usa métodos de evaluación consistentes en inspección, palpación y auscultación, comprueba los resultados de los análisis de laboratorio y obtiene las mediciones del peso corporal, ingestión de fluidos y pérdida de líquidos. 1.3. Complicaciones físicas y psicológicas de la inmovilidad. El ejercicio regular contribuye al funcionamiento saludable de cada sistema corporal. Por el contrario, la falta de ejercicio y la inmovilidad afectan en forma negativa todos los aparatos y sistemas. Las consecuencias de estos efectos adversos pueden medirse de forma clara a través de ciertos signos físicos, pero es de conocer que la inmovilidad en sí misma tiene también ciertos efectos a nivel psicológico que muchas veces son más complicados de determinar. Los principales efectos adversos de la inmovilidad pueden detallarse en los siguientes. Como efectos físicos, pueden ser la disminución de la fuerza y tono muscular, disminución del tamaño de los músculos, disminución de la movilidad y flexibilidad articulares, limitación de la fortaleza e intolerancia a la actividad, desmineralización, falta de coordinación y alteración de la marcha. Disminución del esfuerzo respiratorio e incremento de las secreciones respiratorias con atelectasias y congestión respiratoria,
incremento de la carga de trabajo al corazón, hipotensión ortostática, trombosis venosa, alteración de la circulación y maceración cutánea, disminución del apetito, estreñimiento, éstasis urinaria, infección, y como efectos psicológicos pueden ser alteración de los patrones del sueño, dolor, depresión, ira y ansiedad. 1.4. Mecánica corporal. La mecánica estudia el equilibrio y el movimiento de los cuerpos aplicados a los seres humanos y se conceptualiza como la disciplina que trata el funcionamiento correcto y armónico del aparato musculoesquelético en coordinación con el sistema nervioso. Dentro de sus objetivos encontramos la disminución del gasto de energía muscular, el mantener una actitud funcional y nerviosa y el prevenir complicaciones musculoesqueléticas. Estos objetivos se basan en los efectos que la mecánica corporal tiene en la piel, con la liberación de desechos, la secreción sebácea sudorípara, la excitación nerviosa y la estimulación del mecanismo vasomotriz cutáneo, el aparato respiratorio, con el intercambio gaseoso, la ventilación y el rendimiento pulmonar, la circulación sanguínea, con el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, hormonas, enzimas, vitaminas y productos de desecho y generación de calor y nutrición. El sistema musculoesquelético, con el crecimiento, volumen y fuerza muscular y ósea, recuperación de elasticidad y contractibilidad, evitando formación de adherencias y falsos tejidos en caso de una lesión o fractura. El tejido nervioso, con los efectos vigorizantes y sedantes, y el tejido adiposo, con la reabsorción de grasas. Tenemos 8 normas relativas a la mecánica corporal. Como primer punto tenemos la norma 1, que consiste en tener conocimiento sobre el aparato musculoesquelético. Es importante tener en cuenta que el funcionamiento correcto y armónico del aparato musculoesquelético va en relación y coordinación con el sistema nervioso. También tener en cuenta que el esqueleto tiene la capacidad de crecimiento, remodelación y reparación mediante los osteoblastos, recordando que la clasificación de los huesos se divide en tubulares, cuboides, planos e irregulares. Los huesos tienen un sistema vascular aferente, eferente e intermedio, además de minerales como el calcio, el potasio, el magnesio, sodio y zinc. También recordaremos que las articulaciones se clasifican en inmóviles o sin artrosis, las semimóviles o antiartrosis y móviles o diartrosis. Y de acuerdo con sus funciones, los músculos esqueléticos son de flexión, de extensión, de rotación interna y externa, la aducción y abducción. También recordemos que los músculos agonistas son los primarios o esenciales que se dan fuerza para efectuar los movimientos. Los músculos antagonistas son los de acción contraria que tienden a neutralizar los efectos de agonistas. Contribuyen a los movimientos suaves para mantener el tono, así como relajarse o permitir el movimiento de grupo flexor. Tengamos en cuenta también que el sistema nervioso coopera con los líquidos del organismo para coordinar las actividades del cuerpo humano. Está formado por tejido nervioso, el cual tiene propiedades de irritabilidad y conductividad. En segundo lugar, tenemos a la norma 2, que consiste en conocer posiciones del personal y movimientos coordinados. Una posición correcta permite la realización óptima de la exploración física y la aplicación de tratamientos. Los principios básicos del funcionamiento de la mecánica corporal consisten en conservar bajo el centro de gravedad, en apoyar el cuerpo sobre una base de sustentación y alinear las relaciones corporales. Los elementos que intervienen en la estabilidad del cuerpo son la base de sustentación, el centro y la línea de gravedad. La alineación más cercana a las posiciones básicas ayuda a mantener el funcionamiento orgánico. Es importante resaltar que hay factores que inciden en una posición correcta, los cuales son la colocación del personal de salud en dirección del movimiento que se va a efectuar, la aplicación de la base de sustentación, el acercamiento al objetivo o personas que se va a movilizar, la planeación del movimiento en equipo con objetivos delimitados para la movilización o traslación del paciente, la seguridad, el tiempo, la resistencia y la destreza. Asimismo, los aspectos fundamentales son los mecanismos posturales, el movimiento voluntario y la función motora perceptual. Cabe resaltar que los mecanismos posturales son el mecanismo de antigravedad, la fijación postural de un cuerpo con un todo, el mecanismo de contraposición o fijación postural, la reacción de incorporación para adoptar una posición, la reacción de balance para mantener el equilibrio, las reacciones a la caída o respuesta de protección
y la reacción de locomoción para iniciar, seguir o detener la marcha. En tercer lugar, tenemos a la norma 3, que consiste en ofrecer un ambiente terapéutico. Esto precisa de recursos humanos o físicos adecuados a cada situación. La aplicación de las adaptaciones es conveniente cuando los factores físico-funcionales son temporales, aprovechables e indispensables. Eso nos ayudará a la estimulación y acondicionamiento de factores psicoambientales. En cuarto lugar, tenemos a la norma 4, que consiste en explicar al paciente la posición que debe adquirir. El estado mental o emocional del individuo influye en su comportamiento. El equilibrio psicológico del individuo requiere de un medio adecuado para comunicarse. Para nosotros como profesionales de enfermería, el conocimiento de la persona del paciente y familiares facilitará la realización de ejercicios, movilización de traslado, ya que nos permitirán comunicarnos de una forma más efectiva con ellos y tendremos una mayor cooperación. Hay que tener en cuenta que hay técnicas de aprendizaje que conllevan a la motivación del paciente. Estas son la repetición, la estimulación, la incentivación, la información y ejecución. También existen modelos de movimiento, que estos son la flexión o extensión, la abducción y aducción, y la rotación interna o externa. Un punto importante a resaltar aquí es que la participación de la familia es la base para el éxito de todo programa de masaje, ejercicios, movilización y transferencia, ya que su cooperación nos facilitará el trabajo. En quinto lugar tenemos a la norma 5, que es la exploración del paciente. Una evaluación integral determina el tipo de estimulación neuromuscular a realizar en el individuo para obtener, conservar y recobrar la locomoción posible. La exploración física detecta alteraciones de locomoción potenciales o reales. Después tenemos a la norma 6, que consiste en alinear segmentos corporales cada 2 o 3 horas para prevenir UPP o úlceras por presión. Hay que tener muy en cuenta que los beneficios de una mecánica corporal correcta redundan tanto en el personal de salud como en el paciente. La evaluación de riesgo para el desarrollo de úlceras por presión, instauración de tratamiento abarca un estado físico general, un estado mental, la deambulación, la movilidad corporal y el control de eliminación de orina o intestinal. Es muy importante recordar que la inmovilización articular origina reducción circulatoria y que la alineación corporal se adecua intencionalmente con fines de comodidad, diagnóstico o terapéutico. Asimismo, en esa norma hay que tener muy en cuenta que una presión por más de 2 horas sobre cualquier área cutánea o prominencias disminuye el aporte sanguíneo y consiguiente causa isquemia tisular. Tenemos también a la norma 7, que consiste en ofrecer comodidad y seguridad. Un plan de atención para la recuperación funcional del paciente tiende a considerar sus necesidades de independencia, la movilización, el trastorno con o sin utilización de implementos de apoyo, la comunicación y recreación de trabajo. La movilización frecuente y de una posición correcta previene lesiones neuromusculoesqueléticas y formación de úlceras por presión. Es importante recalcar que el reposo prolongado en cama puede ocasionar una rigidez articular, una atrofia muscular, los problemas cardiocirculatorios, estreñimiento, alteraciones relativas al descanso y sueño, las complicaciones trombóticas, infecciones hospitálicas en pulmones o vías urinarias y úlceras por presión. Los apoyos de alineación ofrecen seguridad, previenen o corrigen problemas de posición y disminuyen el apoyo de regiones prominentes óseas. Para evitar esto o para ayudarnos, tenemos el uso de bandas o cinturones, de marcos, de arcos, soportes, cojines y bolsas de arena. Como vemos en la imagen, en un paciente postrado, intentamos implementar bases de apoyo en prominencias óseas, como lo son los tobillos, la cadera y codos, ya que en esos sitios, por la falta de movilidad, se hace más propenso a desarrollar UPP. Por último, pero no menos importante, tenemos a la norma 8, que consiste en evitar lesiones mecánicas del aparato musculoesquelético. La identificación oportuna de necesidades y problemas en el paciente en relación con la mecánica corporal permite trazar un plan efectivo de atención. También hay que tener en cuenta que una movilización periódica puede influir en la circulación, en la respiración, eliminación, apetito y en el estado anímico, y que pues una sensación de malestar físico
puede indicar una presencia o un peligro de lesión neuromusculoesquelética. Y obviamente tenemos que tener una vigilancia constante en la extensión y presión prolongada, ya que esto puede causar cansancio, un malestar general o, en caso más grave, una lesión neuromusculoesquelética. También tenemos factores de riesgo en la formación de úlceras por presión, las cuales son una presión continua en zonas donde tenemos prominencias óseas, la falta de limpieza y la humedad en áreas de apoyo de prominencias óseas. Tenemos también las áreas o puntos de apoyo propensos a la formación de úlceras por presión. Estas son el área occipital, escapular, sacrocoxígea, los hombros, codos, caderas, rodillas y talones. Es importante recalcar que las úlceras por presión se pueden clasificar en 4 estadios. El estadio 1, que es la eritema con leves manifestaciones de temperatura local y una sensación de prurito o dolor. El estadio 2, que es la pérdida parcial de epidermis y dermis, manifestada como ámpula o coloración oscura. El estadio 3 es la pérdida total de piel con necrosis tisular. Y un estadio 4 es la pérdida total de piel con necrosis tisular, lesión muscular y estructuras de sostén. También tenemos factores de riesgo que nos pueden provocar lesiones mecánicas, como lo son la ausencia o deficiencia de movilización, la alineación incorrecta de segmentos corporales, el inadecuado uso de aparatos de sujeción y la deficiencia de aplicación de ejercicios, movilización y traslado. Asimismo, del tema de mecánica corporal tenemos la alineación corporal, que esta es determinante en toda actividad funcional, tanto del personal de salud como del paciente a su cuidado, para evitar lesiones neuromusculoesqueléticas. Conforme a la alineación corporal de los objetivos que se persiguen, es necesario diferenciar los términos de postura y posición. En primer lugar, tenemos la postura, que es la alineación corporal que se adopta espontáneamente en forma correcta o incorrecta, y la posición, que es la alineación de segmentos orgánicos que se adecua intencionalmente con fines de comodidad, de diagnóstico o terapéuticos. Para el desarrollo de este subtema nos enfocaremos en las posiciones. Sus objetivos principales son mantener el funcionamiento corporal en equilibrio de los sistemas circulatorio, respiratorio, urinario y musculoesquelético, el contribuir a la exploración física, el apoyar en la aplicación de algunos tratamientos y el favorecer el estado anímico del individuo. Antes de empezar con el desarrollo y explicación de cada una de las posiciones anatómicas, en este recuadro podemos observar primeramente las 3 posiciones básicas, o de las que se desglosan las demás. La primera, que es la erguida o anatómica, la segunda, que es la sedente, y la tercera es la yacente o en decúbito. De cada una hay diferentes posiciones que se desglosan, las cuales explicaremos a continuación en base a imágenes y descripciones. En primer lugar, tenemos a la posición erguida o anatómica. En esta consiste en la alineación de segmentos corporales en sentido vertical, con extremidades superiores a los lados del cuerpo, manos en pronación, cabeza recta y pies dirigidos hacia adelante. Los pies pueden tener diferente separación según el caso. Las indicaciones de uso es en la valoración de conformación exterior, la definición de planos corporales y la reducción de tensión excesiva sobre articulaciones que soportan el peso corporal. En segundo lugar, tenemos a la posición sedente, en la cual se desglosan 3 posiciones más. La primera, que es la Fowler elevada. En su descripción tenemos que el paciente va sentado en una silla o cama, con el tronco en posición vertical y extremidades inferiores apoyados sobre un plano resistente. Y en sus indicaciones de uso está la expresión física de región anterior del cuerpo, la alimentación, el favorecer la exhalación respiratoria adicional, el disminuir la tensión muscular abdominal y lumbar, la aplicación de algunos tratamientos o intervenciones quirúrgicas de cabeza o cara y el descanso. Asimismo, tenemos a la posición Fowler, que dentro de su descripción tenemos que el paciente va sentado en una cama con elevación de la cabecera a 45 grados y una ligera flexión de extremidades inferiores. En sus indicaciones de uso es muy similar a las anteriores, a excepción de la tercera indicación y el favorecer la respiración. Después tenemos a la posición semi-Fowler. En su descripción tenemos que el paciente va sentado en una cama con elevación de la cabecera a 30 grados y una ligera flexión de extremidades inferiores. En sus indicaciones de uso
son similares a la posición Fowler. En tercer lugar tenemos a las posiciones yacente o en decúbito. De esta primero se desglosa el decúbito dorsal o supina. De esta misma se desglosan 6 posiciones. El dorsal con pierna elevada, y en su descripción tenemos que el paciente va en decúbito dorsal o supina con extremidades inferiores elevadas sobre almohadas o pecera de la cama. Las indicaciones de uso es el favorecer la relajación muscular, la disminución de edema en extremidades inferiores. Después el decúbito dorsal o supina. En su descripción tenemos que el paciente va acostado sobre su región posterior, extremidades superiores a los lados del cuerpo y las inferiores ligeramente flexionadas. En sus indicaciones de uso está la exploración física de una región anterior del cuerpo, la relajación muscular, la aplicación de tratamiento específico en región anterior del cuerpo y la laparotomía. Después tenemos a la posición dorsosacra. En sus descripciones tenemos que el paciente va en decúbito dorsal o supina con una separación de rodillas y pies apoyados sobre un plano resistente, en este caso la cama. Las indicaciones de uso son similares a las anteriores, que pertenecen al decúbito dorsal: exploración física de región anterior del cuerpo, relajación muscular, aplicación de tratamiento específico en región anterior del cuerpo y laparotomía. Tenemos también la posición ginecológica o litotomía. En su descripción tenemos que el paciente va en posición de decúbito dorsal con la región glútea apoyada en el borde de la mesa de exploración, extremidades inferiores flexionadas y separadas por medio de las piernas o pierneras. En las indicaciones de uso tenemos la atención del parto y en intervenciones médicas o quirúrgicas de órganos pélvicos. Después tenemos a la posición Rosier, que en su descripción tenemos que el paciente es en decúbito dorsal con una almohada por debajo de los hombros para producir hiperextensión del cuello. En sus indicaciones de uso tenemos que favorece la ventilación pulmonar y la exploración e intervenciones quirúrgicas en el cuello. Y por último tenemos a la posición Tredeler-Bunk. En la descripción de esta posición tenemos que el paciente va en decúbito dorsal con elevación de piecera de cama entre 30 a 45 grados, de tal manera que la cabecera se encuentre en un plano más bajo que los pies. Sus indicaciones de uso tenemos que es para favorecer el drenaje postural, el incremento de riego sanguíneo cerebral, las intervenciones quirúrgicas de vejiga o colon y el favorecer el retorno venoso. Igual perteneciente a la tercera posición yacente o en decúbito, tenemos el decúbito ventral o prona. De estas se desglosan 5 posiciones, de las cuales la primera es la posición de decúbito ventral o prona. En su descripción tenemos que el paciente va acostado sobre la región anterior del cuerpo, cabeza de lado, extremidades superiores en extensión a los lados del cuerpo y las inferiores en extensión. En sus indicaciones de uso tenemos para la exploración de región posterior del cuerpo, la aplicación de tratamiento en región posterior del cuerpo y la recuperación post-anestésica. Después tenemos a la posición prona de urgencia. En su descripción tenemos que el paciente en decúbito ventral con cabeza fuera del borde de la cama y extremidad superior correspondiente sobre el banco de la altura. Las indicaciones de uso son el evitar la broncoaspiración por expulsión de vómito en proyectil o secreciones de vías respiratorias y también el favorecer el drenaje postural. También tenemos a la posición genocúbita. En su descripción tenemos que a partir de la posición prona el paciente descansa sobre los brazos y rodillas con la cabeza de lado. En sus indicaciones de uso tenemos para la exploración de región pélvica, la exploración sigmoidoscópica y un tratamiento rectosigmoideos. También tenemos la posición genupectoral. En su descripción tenemos que va a partir de la posición prona, el paciente descansa sobre la cara anterior del tórax y rodillas, cabeza lateral y las extremidades superiores alrededor de esta. Sus indicaciones de uso son similares a la genocubital. Y por último tenemos a la posición Kraski o navaja sevillada. En esta su descripción tenemos que el paciente va en decúbito ventral con inclinación de muslos formando un ángulo de 90 grados y piernas apoyadas sobre la parte inferior de la mesa de exploración. Inclina la parte superior de la mesa o cama de tal forma que las caderas queden más elevadas que el cuerpo. En sus indicaciones de uso tenemos la exploración de intervenciones quirúrgicas en recto
y la aplicación de tratamientos en recto. Y ahora sí, por último, igual perteneciente a la posición yacente o en decúbito, tenemos al decúbito lateral. Primeramente tenemos a la posición de decúbito lateral. En su descripción tenemos que el paciente va acostado sobre el lado derecho o izquierdo y las extremidades superiores en ligera flexión y la inferior del lado opuesto ligeramente flexionada a la otra. Quiere decir que si estamos acostados, bueno, si el paciente está acostado sobre el lado izquierdo, flexionará la pierna derecha e inversamente. En sus indicaciones de uso tenemos el favorecer la relajación muscular, la recuperación posanestésica y la aplicación de varios tratamientos. Asimismo, tenemos a la posición SIMS. Esta tiene una descripción en la que el paciente va en decúbito lateral izquierdo con extremidades superiores ligeramente flexionadas, extremidad inferior izquierda ligeramente flexionada y la derecha flexionada hasta casi tocar el abdomen. Las indicaciones de uso tenemos que la aplicación de enemas, la exploración de recto y la relajación muscular. También como parte de mecánica corporal tenemos el masaje de ejercicios, que además de la estimulación neuromusculoesquelética en condiciones de salud, debe considerarse un plan de reacondicionamiento cuando el paciente presenta limitaciones físicas. Este plan debe integrar acciones de atención básica, prácticas de masaje, ejercicios y movilización. Para el masaje, ejercicios, movilización y transferencia se ofrecen algunas normas y sugerencias, las cuales son 3. La norma 1, que es la de administrar masaje. Tenemos primeramente que el masaje es un método terapéutico manual o instrumental con fines estimulantes o resolutivos. Además, es un sistema de contacto terapéutico en el que el tacto, además de lograr efectos fisiológicos, estimula y gratifica emocionalmente. Sus efectos son el incremento sanguíneo o linfático en la región tratada, la disminución de inflamación periarticular, el relajamiento muscular, la prevención de disminución de fibrosis, la disminución de la tendencia de atrofia muscular y el restaurar la vitalidad. Tenemos también algunas formas de masaje como lo es el golpeteo superficial, rítmico, suave y lento, el golpeteo profundo, el apretar, jalar o oprimir una región con una o ambas manos, la fricción o presión fuerte en forma circular sobre una región y la percusión o golpeteo rápido con una mano. Algunos padecimientos que requieren prescripción de masaje son la artritis, la fibrosis, la parálisis facial, esguinces, contusiones y enfermedades ortopédicas y neuronales. En segundo lugar tenemos a la norma 2, que es de realizar ejercicios. El objetivo de la aplicación de ejercicios es el desarrollar fuerza, movilidad y equilibrio neuromuscular, el mejorar funcionamiento de sistemas y aparatos del organismo, el favorecer el descanso y sueño, y el disminuir estados de ansiedad, riesgo de infecciones pulmonares y urinarias. Las etapas de la sesión de ejercicios difieren en el calentamiento, en la programación de ejercicios y el enfriamiento. Esos tres pasos son importantes, ya que sin ellos no sería una correcta sesión de ejercicios. Los elementos a considerar en un programa de ejercicios son el conocimiento de efectos fisiológicos, la dosis, frecuencia y duración de los ejercicios. Asimismo, también tenemos métodos auxiliares de los ejercicios, los cuales son el masaje de músculos hipotónicos, el movimiento pasivo de articulaciones, la movilidad asistida activa, la movilidad activa, la movilidad resistida, el descanso, el equilibrio y las actividades diarias. Es también importante tener en cuenta que los espasmos musculares son un reflejo de un daño muscular por exceso o prolongación del ejercicio. Deficiente riego sanguíneo, la inflamación de tejido adyacente o una fractura. Como vemos, pues el ejercicio es necesario para una buena salud, pero en exceso esto podría traer daños. En tercer lugar tenemos a la norma 3, que consiste en evaluar efectos inducidos por el ejercicio. Esta se desglosa si son efectos benéficos inducidos por el ejercicio, el incremento de la capacidad funcional, la disminución de manifestaciones clínicas por reposo prolongado, el mejoramiento de signos vitales, de la distribución circulatoria periférica y del retorno venoso, el incremento del tono muscular y el mejoramiento de los elementos sanguíneos a nivel bioquímico. También como parte de mecánica corporal tenemos la movilización y transferencia. La movilización de un paciente y su transferencia a diferentes sitios
está apoyada en la fundamentación científica de las normas relativas de mecánica corporal. Para esto explicaremos 7 diferentes métodos de movilización y transferencia, desglosando sus pasos y materiales a utilizar. En primer lugar, tenemos el procedimiento de acercamiento del paciente al borde de la cama. Nuestros materiales serán la sábana clínica, el olé clínico y las almohadas. Los pasos, en primera instancia, es informar al paciente lo que se va a hacer y explicarle cómo puede colocarse y colaborar. Después, colocar al paciente en decúbito dorsal y cubrirlo. Luego, mantener una amplia base de sustentación con un pie delante del otro. Después, apoyarse en la cama con muslos y flexionar las rodillas. Después tenemos el colocar las manos debajo del paciente, acercarse y mantener erguida la espalda. Si el paciente puede ayudar, que coloque su mano sobre su hombro. Después está la movilización hacia atrás, desplazando el peso de un pie al otro a medida que el paciente se desliza hacia el borde de la cama. Y como parte final está cubrirlo y colocar aditamentos de apoyo si es necesario. Como segundo ejemplo tenemos la movilización del paciente a posición de decúbito lateral. En este nuestro material serán las almohadas o cojines y sábanas. Los pasos a seguir es que el paciente debe estar en posición de decúbito dorsal. Después dejar al paciente una almohada para usarla después y ayudar al paciente a flexionar el brazo proximal y colocar este sobre el tórax. Después pedir al paciente que flexione las rodillas y cruzar el brazo distal sobre el proximal. Colocar una mano atrás del hombro distal y otra atrás de la cresta ilíaca del paciente. Deslizar al paciente con las manos o con la sábana clínica hasta que se encuentre en decúbito lateral. Después, centrar al paciente y colocar longitudinalmente la almohada a la espalda con una mano y con la otra protegerlo. Evitar que los miembros prodálicos queden debajo del cuerpo. Después, trasladarse al lado opuesto de la cama y arreglar la cadera y hombros del paciente. Colocar un cojín, almohada o sábana en medio de las extremidades inferiores para protegerlos de protuberancias óseas. Después, colocar un cojín bajo el brazo que quedó libre, colocar un cojín sobre la barbilla y el hombro del paciente, colocar una última almohada o cojín para sostener el abdomen y por último elevar la cadera de la cama. Para este procedimiento es importante tener en cuenta o recalcar que se necesita la ayuda de otro profesional de enfermería para así evitar riesgos de caídas y que el paciente se lastime. Como tercer ejemplo tenemos la movilización del paciente a posición sedente. En los pasos tenemos que primeramente comunicar al paciente lo que se va a realizar para obtener su colaboración. Aquí es importante añadir que obtengamos o no su colaboración, siempre se tiene que informar al paciente sobre lo que se va a realizar con él. No podemos llegar y moverlo solo porque sí. Continuando con los pasos está el colocarse a un lado de la cama y ampliar la base de sustentación con un pie delante del otro. Después explicar al paciente la forma de enlazar los brazos con la o el enfermero. El brazo del paciente apoyado en el hombro cercano de la enfermera o el enfermero. Después usar una mano para apoyar la espalda y el cuello del paciente y con la otra el hombro. Levantar lenta y suavemente al paciente y apoyarlo con los brazos enlazados o con un cojín en la espalda. Y por último, continuar dándole apoyo con un brazo bajo la espalda y cuello y con la otra ayudarlo a que se acueste por sí mismo. Nuestro siguiente ejemplo es la movilización del paciente hacia la cabecera de la cama. Los pasos que le pertenecen a este es colocar al paciente en posición horizontal, retirando colcha y cobertor. Después, indicar al paciente que flexione las rodillas, haciendo presión firme con los pies y contra el colchón se apoye con los codos. Colocar un brazo debajo del cuello y hombro del paciente y el otro debajo de sus muslos. A la señal de 1, 2, 3, mover al paciente hacia la cabecera, apoyándose él sobre los codos e impulsando los pies. Cuando el paciente es incapaz de colaborar, pedirle a otra persona que ayude, utilizando para ello una sábana auxiliar. También la movilización del paciente hacia la cabecera se puede realizar mediante 2 personas, colocando los brazos, uno debajo de la espalda y otro debajo de la cadera. Se le pide al paciente que colabore con la flexión de miembros pedálicos. Como siguiente actividad tenemos la transferencia del paciente de su cama a una silla de ruedas. Para esto el equipo que utilizaremos pues es la silla de ruedas
la colcha o cobertor, la sábana estándar, almohadas o cojines, bata y pantuflas del paciente y cinturón de seguridad o sujetadores para la silla de ruedas. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero, pues disponer de una silla que se encuentre en buenas condiciones de uso, el valorar los signos vitales del paciente, explicar al paciente el procedimiento y sugerir formas en las que puede colaborar. Colocar la silla cerca de la cabecera paralelamente a la cama y asegurar las ruedas, procurando que los estribos de los pies estén plegados. Después tenemos el colocar el cobertor y sábana extendido sobre la silla y el cojín sobre el asiento de esta, si lo desea el paciente. Sentar al paciente lentamente, en este momento observar su colaboración y expresión facial. Después tenemos el ayudarlo a deslizar sus piernas hacia el borde de la cama, sentarlo colocándole la bata y pantuflas, pedirle que apoye ambos pies en el banco de la altura, ayudar al paciente a sentarse en la silla, colocarse frente a este ampliando la base de sustentación, indicarle que coloque sus manos sobre los hombros de la enfermera o del enfermero, colocar una mano de cada lado de las axilas del paciente, después desplazarse hacia la silla con el paciente haciéndole girar hasta que su espalda quede hacia la silla. Hacer que el paciente alcance el respaldo y se apoye en los brazos de la silla para que descienda hacia su asiento. Colocar sus pies sobre los estribos y sujetarlos si es necesario. Y ya por último, cubrir las piernas y pies. Si es necesario, colocar una almohada con el respaldo de la silla y trasladarlo. Después, nuestro siguiente ejemplo es la forma inversa, transferencia del paciente de la silla de ruedas a su cama. Los pasos a realizar: primeramente retirar la ropa que cubre al paciente, así como la almohada de respaldo de la silla y plegar los estribos. Después, abrazarlo por la cintura y ayudarlo a que se ponga de pie a un lado de la cama. Todo esto con anterioridad se debió de haber avisado al paciente que se va a realizar y que obviamente el tacto que está teniendo con él es de una forma profesional. Después tenemos ayudarlo a subir al banco de la altura, sentarlo al borde de la cama y retirarle las pantuflas. Colocar un brazo en el dorso del paciente a nivel de los hombros y el otro debajo de las rodillas, ayudándolo a acostarse. Cuando el paciente es incapaz de colaborar, este procedimiento deberá realizarse entre 2 o más personas para prevenir accidentes tanto de estos como del paciente. Y ya por último, que el paciente está en cama, es necesario registrar las características del pulso, el estado general del paciente y tiempo que permaneció sentado en la silla. Como último ejemplo, tenemos la transferencia del paciente de la cama al carro o camilla. El equipo que ocuparemos es el carro o camilla, preparado con ropa y cinturón de seguridad. En este caso hay recomendaciones, que es el prestar atención y cuidado para prevenir lesiones al paciente durante el traslado a la camilla. Asimismo, abrochar los cinturones tan pronto como el paciente se haya instalado en la cama y se haya cubierto para evitar caídas o traumatismos. Ahora, como paso a seguir, está primeramente trasladar el carro o camilla a la unidad del paciente, acercar la cabecera de la camilla a la piecera de la cama, formando un ángulo recto, y asegurar las ruedas de la cama y camilla. Después, bajar las ropas que cubren al paciente hasta la piecera, protegiéndolo únicamente con una sábana. Luego, acercar al paciente al borde de la cama con las manos sobre el tórax. Realizar la acción entre 2 personas colocadas al mismo tiempo del mismo lado de la cama. La primera persona desliza un brazo por debajo de los hombros del paciente y el otro por debajo de la espalda. Esta persona es quien dirige la acción. La segunda persona, la cual irá situada al centro, desliza un brazo debajo de la espalda del paciente y el otro debajo de los glúteos. Y la tercera persona, al nivel de los pies del paciente, desliza un brazo debajo de los muslos y el otro debajo de las piernas. Las 3 personas se apoyarán con los pies separados, uno delante del otro, flexionando las rodillas. La posición de estas 3 personas la podemos ver reflejada gráficamente en la imagen de la diapositiva. Después, continuando con los pasos, al oír la señal 1, 2, 3, elevarán al paciente de la cama y se dirigirán al frente del carro o camilla para depositarlo lentamente. Terminando esto, se debe de cubrir al paciente con ropa, asegurándolo con los cinturones y colocar los barandeles del carro o camilla. Ya como última parte de mecánica corporal, tenemos los elementos de apoyo y seguridad. Para la alineación corporal, movilización, transferencia y deambulación, existen dispositivos de apoyo
que ofrecen seguridad al paciente con problemas musculoesqueléticos. La seguridad en su manejo depende del grado de conocimiento, de su construcción o instrucción de uso. Algunos requieren medios de sujeción para evitar traumatismos, sobre todo pacientes discapacitados o confusos. Para la mejor comprensión de esos elementos de apoyo y seguridad, los dividiremos según su función. Los primeros, que son para la alineación corporal y evitar contracturas o deformidades que se requieren, las almohadas, colchones, sacos de arena o rollos, los tableros para pies, las férulas y los soportes para espalda. Después tenemos los que son para movilización de pacientes con movimientos restringidos. Estos son las camas eléctricas, la cama de Stryker con un giro de 360 grados, la cama de Circoelectric, el elevador Hoyer y el marco de Thomas. Después tenemos los de la función para la transferencia del paciente. Estos son las sillas de ruedas y los carro o camilla. Y por último tenemos los de ambulación, que estos son para la mejora, seguridad y equilibrio. Esas son las andaderas, los bastones y las muletas de varios tipos. 1.5. Valoración. La valoración de la actividad y ejercicio del paciente se debe abordar de manera sistemática e incluye la obtención de la anamnesis de enfermería y una exploración física de la alineación corporal, la marcha, el aspecto y movimiento de las articulaciones, la capacidad y limitaciones del movimiento, la masa y fuerza muscular, la tolerancia a la actividad, los problemas relacionados con la inmovilidad y la forma física. El profesional de enfermería obtiene la información del paciente, de otros profesionales de enfermería y de los registros del paciente. La exploración física y la historia son fuentes importantes de información sobre las discapacidades que afectan a su movilidad y situación de actividad, como las contracturas, el edema, el dolor de las extremidades o el cansancio generalizado. 1.6 Plan de cuidados. Nuestro plan de cuidado fue basado en un caso de preeclampsia con un dominio 4 en actividad de reposo, una clase 4 de respuesta cardiovascular pulmonar. En primer lugar tenemos el diagnóstico de enfermería Nanda con etiqueta de disminución de gasto cardíaco. Después los factores relacionados son la alteración de la precarga, la alteración de la poscarga, el exceso de volumen de líquidos, la alteración de la contractibilidad, etc. Las características definitorias o signos y síntomas son un edema, la taquicardia y disminución de la presión venosa central, el aumento de la resistencia vascular sistemática, oliguria y variación de la presión arterial, saturación de oxígeno y prolongación del tiempo de llenado de capilar, cambios de color en la piel, arritmias, bradicardia, cambios electrocardiográficos, fatiga, aumento de peso, piel fría y sudorosa, distenia, etc. En base a nuestro diagnóstico NANDA, tenemos un resultado del NOC que es de tener el estado circulatorio. Nuestros indicadores son la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la presión arterial media, la saturación de oxígeno, valoración del pulso radial, femoral, braquial y pedio, el color de la piel y el gasto urinario. Para esto tenemos una escala de medición en donde tenemos primeramente la gravedad comprometida, sustancialmente comprometido, moderadamente comprometido, levemente comprometido y no comprometido. Esto es una escala del 1 al 5. La puntuación diana. Cada indicador tendrá una puntuación correspondiente a la evaluación inicial basada en la escala de medición que sirve para ver el resultado esperado. Con base a lo ya antes tratado, tenemos las intervenciones NIC, la monitorización de los signos vitales. Las actividades a realizar pues serán la monitorización de presencia de signos, síntomas significativos de disminución de gasto cardíaco, el monitorizar el estado cardiovascular, presión, ritmo y frecuencia cardíaca, auscultar los pulmones para detectar la presencia de sonidos capilares o adverticios, la monitorización continua de electrocardiograma, el control de equilibrio de líquidos, ingestión, eliminación y peso diario, el valorar resultados de laboratorio como niveles electrolíticos,
La monitorización de presión diastólica sobre la elevación, el monitorizar la función renal, niveles de BUN y creatinina, el monitorizar electrolitos para detectar la presencia de disritmias, potasio y magnesio en el suero, el uso de oxigenoterapia con sistema más efectivo como mascarillas, puntas nasales u otros, y monitorizar la efectividad, monitorizar los factores de aporte de oxígeno como niveles de PaO2 y hemoglobina, el disminuir el riesgo de formación de trombos periféricos con los cambios de posición frecuentes y la administración de anticoagulantes por prescripción médica, el monitorizar la eliminación urinaria y sus características, monitorizar el peso diario y mantener el reposo terapéutico. Es importante mencionar los procesos Cáritas que intervienen en el plan de cuidado. Número 1. Desarrollo de una relación de ayuda-confianza. 2. Aceptación de la expresión de sentimientos positivos y negativos. 3. Uso creativo del proceso de cuidado de resolución de problemas. 4. Incorporación de la enseñanza-aprendizaje transpersonal. 5. La asistencia en la gratificación de necesidades humanas. Reposo o sueño. El sueño se considera un estado de inconsciencia. Las funciones corporales se enlentecen, los signos vitales son más bajos al estar activo. Conlleva una alteración de la conciencia y del estado funcional, disminución de la actividad física, que ocurre de forma cíclica y es reversible. El sueño reduce el estrés, la tensión y la ansiedad. Refresca y renueva a la persona para recuperar energía y estar alerta mental. La persona piensa y funciona mejor después de dormir. Las personas que no tienen un sueño adecuado tienden a ser emocionalmente irritables, con mala capacidad de concentración y tienen problemas para tomar decisiones. El sueño se puede clasificar en dos tipos. Sueño NREM. Esto significa sin movimientos rápidos oculares. Aproximadamente un 75 a 80% del sueño cae en esta clasificación. Sus diferentes etapas nos explican cómo vamos cayendo en la relajación. Los procesos se hacen más lentos y caemos en un sueño profundo. Estas etapas son esenciales para regular la energía y liberar hormonas de crecimiento importantes. Etapa 1. La etapa 1 es un sueño muy ligero y dura solo unos minutos. Durante esta etapa, la persona se siente adormilada y relajada. Los ojos ruedan de un lado a otro y las frecuencias cardíacas y respiratorias descienden ligeramente. La persona se puede despertar fácilmente en este momento y niega que estuviera dormido. Etapa 2. En esta etapa sigue siendo un sueño ligero, en la que continúan apagándose los procesos corporales, los ojos se quedan quietos, la temperatura corporal, las frecuencias cardíacas y respiratoria descienden ligeramente. En la etapa 2 dura entre 10 y 15 minutos, pero se constituye de un 44 a 55% del sueño total. Un sujeto en la etapa 2 requiere de despertarse con estímulos más intensos que en la etapa 1, como tocar o sacudirle. Etapa 3 y 4. Son las etapas del sueño más profundas y difieren en los porcentajes de onda delta registrada durante un proceso de 30 segundos. Durante el sueño profundo o sueño delta, descienden las frecuencias cardíacas y respiratoria del durmiente hasta un 20 a 30% por debajo de las mostradas durante la hora de vigilia. Es difícil despertar al durmiente. La persona no se altera por estímulos sensoriales. Los músculos esqueléticos están muy relajados, los reflejos están disminuidos y hay mayor probabilidad de roncar. Durante el sueño delta se reduce incluso la deglución y la producción de saliva. De segundo tenemos el sueño REM, que esto significa con movimientos oculares. Suele llamársele sueño paradójico. Suele ocurrir cada 90 minutos y dura entre 5 y 10 minutos y no se suele acordar de este momento. Durante el sueño REM, el cerebro está muy activo y el metabolismo cerebral puede aumentar hasta un 20%. Se producen movimientos oculares bien diferenciados, el tono muscular voluntario disminuye de forma espectacular y los reflejos tendinosos profundos están ausentes. Factores que afectan el sueño. Aquí lo clasificaremos en 4 grupos, iniciando por ambientales, que es la ventilación, iluminación, ruido, olores, temperatura, comodidad. Aquí igualmente entraría nuestra costumbre de cada persona
a nuestra cama, nuestra almohada, si dormimos con alguien, etc. Biofisiológicos. Aquí entra la edad, que aquí por un lado mostraremos lo que se recomienda de cada persona que debe dormir según su edad. La alimentación, el estado de salud, enfermedades, medicamentos que se toman, ejercicio, entre otros. Psicológicos. Ansiedad, depresión, problemas emocionales, motivación, estrés. Y por último, socioculturales. El estilo de vida, alimentación, ritmo de trabajo, si tenemos turnos por la mañana, por la tarde, por la noche, si hacemos turnos extra, los exámenes para los alumnos, entre otros. Si se consumen sustancias como alcohol, cigarrillos o drogas. Alteraciones del sueño. Las alteraciones del sueño más frecuentes son el insomnio, que es la dificultad para conciliar el sueño, la hipersomnia, que es una somnolencia excesiva, la narcolepsia, que son ataques de sueño muy fuertes durante el día, la apnea del sueño, que es la interrupción de la respiración en el sueño, la falta de sueño, y la parasomnia, que se caracteriza por episodios breves o parciales de despertar, en los que no se produce una interrupción importante del sueño ni una alteración del nivel de vigilia diurno. Un ejemplo de esto es el sonambulismo. Para facilitar el estudio de las alteraciones del sueño, se puede dividir a las personas por grupo de edad. Por ejemplo, en niños se puede ver que pueden ser comedores nocturnos, o se niegan a dormir, o pueden tener terrores nocturnos. En adultos se puede ver a un nuevo empleo, a embarazo, cuidado de los niños, cuidado de una persona crónica en el hogar. En el adulto mayor se va disminuyendo el sueño a causa de los siguientes factores: efectos secundarios de medicamentos, reflujo gástrico, trastornos respiratorios y circulatorios que provocan problemas respiratorios y otras molestias, dolor por artrosis, aumento de la rigidez o alteraciones de la movilidad, nicturia, depresión, pérdida de la pareja o de amigos íntimos, confusión relacionada con delirio o demencia. Valoración. Entrevista, signos y síntomas y escalas para valorar la calidad del sueño. Una evaluación completa de la dificultad del sueño del paciente comprende la amnesis del sueño, la amnesis de salud, exploración física y, si está justificado, un diario del sueño con estudios diagnósticos. Número 1. La cantidad y calidad del sueño y del descanso deben evaluarse sobre la base de la edad, los patrones usuales de descanso y sueño y su posible modificación durante el ingreso hospitalario, el estado de salud y la tensión arterial. Número 2. Observar a los pacientes para buscar signos y síntomas de privación del sueño, cambios de comportamiento como dificultad de concentración, confusión, irritabilidad, apatía, signos físicos como temblor en las manos, ptosis, parprebral, enrojecimiento de la esclerótica, expresión vacía, ojeras, bostezos frecuentes, cambios de postura, cefaleas. Quejas vertebrales de no sentirse bien descansado. Número 3. Escalas para medir la calidad del sueño. Existen diferentes escalas para medir la calidad del sueño, aunque deben utilizarse con cautela en pacientes con deterioro cognitivo o que consumen sustancias o fármacos que pueden alterar el ciclo del sueño. Entre ellas contamos con el Subjective Evaluation of Sleep Tool, el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh, la Escala de Atenea del Insomnio, el Cuestionario del Oviedo del Sueño. Igualmente aquí podemos apreciar una lista de fármacos y los efectos que pueden provocar en el sueño. Plan de cuidados. El principal objetivo de los pacientes con trastornos del sueño es mantener o desarrollar un patrón que proporcione la energía suficiente para las actividades diarias. Otros objetivos son potenciar la sensación de bienestar del paciente o mejorar la calidad y cantidad del sueño del paciente. El profesional de enfermería planifica las intervenciones de enfermería específicas para alcanzar el objetivo, basada en la etiología de cada diagnóstico de enfermería. Estas intervenciones incluyen reducir las distracciones del entorno, promover rituales a la hora de acostarse, proporcionar las medidas de confort, programar los cuidados necesarios para conseguir periodos de sueño sin interrupciones y enseñar a reducir el estrés, técnicas de relajación o una higiene del sueño adecuada. ¿Cómo se promueven las medidas de confort? 1. Adecuar la ropa de cama a las necesidades del paciente. 2. Vestir al paciente con ropa cómoda. 3.
Cuando el paciente sea dependiente, asegúrese de que esté limpio, seco y sin arrugas en las sábanas. 4. Colocar a los pacientes adecuadamente para favorecer la relajación muscular, proporcionando dispositivos de apoyo y protegiendo las zonas de presión, asegurándose que el paciente esté cómodo. Si el paciente está consciente y orientado, preguntarle directamente. 5. En pacientes con dolor, administrar la analgesia pautada por el médico y si es posible 30 minutos antes de acostarse. 6. En pacientes con problemas respiratorios, administrar los medicamentos broncodilatadores prescritos por el médico y si es posible al menos 1 hora antes de dormir, si no está contraindicado, y colocar al paciente en una posición que favorezca la ventilación según sus necesidades, posición Fowler o semi-Fowler. ¿Cómo crear un ambiente que haga sentirse al paciente seguro? 1. Situar la cama en la posición más baja posible después de la realización de cualquier procedimiento. 2. Emplear barras laterales si está indicado o si el paciente lo pide. 3. Colocar si se puede el timbre de llamada de forma que no se desplace, dejándolo al alcance del paciente, ejemplo, sujetándolo a la almohada o barandilla. 4. Dejar al alcance de la mano del paciente lo que pueda necesitar durante la noche, luz, servilletas, vaso con agua, botella de orina, etc. 5. Explicar al paciente portador de sistemas intravenosos, drenajes u otros dispositivos, cómo moverse y colocarse en la cama para que estos funcionen adecuadamente. 6. Proporcionar una longitud de tubo, sueros, drenajes, oxígenos, etc., suficiente para que el paciente pueda moverse con comodidad y seguridad. 7. Mantener despejado el acceso al cuarto de baño con el fin de evitar caídas. 8. Siempre que sea posible y el paciente esté de acuerdo, recomendar que lo acompañe un familiar, si esto favorece el sentirse seguro. ¿Cómo crear un ambiente relajado? 1. Si el paciente está de acuerdo, cerrar las cortinas o persianas de las ventanas si las hubiera, cuando se le acueste para evitar que entre luz de la calle. 2. Correr las cortinas entre pacientes si así lo requieren para preservar su intimidad. 3. Apagar la luz de la habitación utilizando la luz testigo. Cuando se requiere entrar, utilizar la luz del aseo entreabriendo la puerta. Encender la luz de la cabecera cuando sea imprescindible y la general solo si la situación lo requiere. 4. Cerrar la puerta de la habitación si al paciente no le importa, tras crear un ambiente seguro, para favorecer la intimidad, disminuir ruidos y luz. Si el paciente requiere una estrecha vigilancia, valorar dejar la puerta abierta o abierta parcial o totalmente, primando siempre la seguridad. 5. Cumplir los horarios de televisores y radios con sonido ambiente. Recomendar a los pacientes el uso de dispositivos de escucha individual. 6. Suspender las llamadas sonoras del teléfono móvil, cuando esto se permita, dentro de la habitación, en el mismo horario que la televisión y la radio. 7. Mantener el volumen de la conversación lo más bajo posible, tanto con los pacientes como entre profesionales. 8. El personal debe utilizar el calzado suministrado en el hospital o en su defecto con suela de goma para que el ruido al caminar esté amortiguado. 9. Los horarios de medicación siempre que sea factible estarán adaptados para interrumpir lo menos posible el sueño, al menos en 6 horas consecutivas. 10. Apagar las luces de los pasillos cuando no sean imprescindibles y aquellas que no sea posible apagar y puedan llegar a alguna habitación con pacientes, atenuarlas lo máximo posible. También a continuación veremos unos de los NIC, intervenciones enfermeras según la NANDA para mejorar el sueño. Determinar el patrón de sueño, vigilia del paciente. Incluir el ciclo regular de sueño, vigilia del paciente en la planificación de cuidados. Observar, registrar el patrón y número de horas de sueño del paciente. Controlar la participación en actividades que causen fatiga durante la vigilia para evitar cansancio en exceso. Ajustar el ambiente, luz, ruido, temperatura, colchón y cama para favorecer el sueño. Procesos Caritas. Factores curativos. 1. La formación de un sistema humanístico altruista de valores. Proceso Caritas. Práctica de la amabilidad amorosa y de la ecuanimidad dentro del contexto y de la conciencia del cuidado. Factor curativo 4. Desarrollo de una relación de ayuda-esperanza. Proceso Caritas. Desarrollar y apoyar una auténtica relación de cuidado, apoyo, confianza. Factor curativo 7. Promoción de la enseñanza-aprendizaje transpersonal. Proceso Caritas. Participar en una experiencia auténtica de enseñanza-aprendizaje que asista a la unidad del ser significado, intentando mantenerse dentro del marco de referencia del otro. Factor curativo 8. La provisión de un entorno de apoyo, protección y o correctivo mental, físico y social. Proceso Caritas. Crear un entorno de curación a todos los niveles. 9. Factor curativo 9.
La asistencia a la gratificación de necesidades humanas. Proceso Cáritas. Ayudar con las necesidades básicas con una conciencia de cuidado deliberada, administrando cuidados humanos esenciales. El autocuidado es un concepto introducido por Dorothea Orem en el 69, en el cual dice que el autocuidado es una actividad aprendida por los individuos orientada hacia un objetivo. Y también dice que dicha conducta existe en situaciones concretas de la vida, dirigida a personas sobre sí mismas, hacia los demás en su entorno, para poder regular los factores que afectan su propio desarrollo y funcionamiento. El autocuidado aplicado en la enfermería se puede aprender a través de relaciones interpersonales y con la comunicación en ciertos grados de complejidad y efectividad. De otra manera, se puede ver como una visión del ser humano del grado del dominio que tiene sobre sí mismo, y refiere a las acciones intencionadas, dirigidas y compatibles con la vida en la salud, y asimismo utiliza recursos y condiciones necesarias para el funcionamiento y desarrollo y que puede ser comprendido por un sistema. Algunos factores que limitan el autocuidado de las personas varía de cada paciente y persona. Algunos son el autoconcepto y el autoestima, hasta el concepto sobre promoción y mantenimiento de la salud, pues no todos ven la salud de la misma manera. También puede ser la limitación o difusiones físicas, así como las alternativas terapéuticas, pues no todos tienen las mismas condiciones físicas para poder cuidarse a sí mismos. Algunas afectaciones en el autocuidado puede ser la edad, la etapa de desarrollo de alguna enfermedad o cuidado, así como el estado de salud, incapacidades, entre otras. Valoración. El tema de valoración en el tema de autocuidado de enfermería se puede realizar a través de una recolección de datos a través de una entrevista, revisión de antecedentes clínicos, la aplicación del método de Heinz o un reencuentro de comprimidos para evaluar la adherencia o el tratamiento farmacológico. Todo esto con el objetivo de detectar los requisitos de autocuidado. Algunos factores pueden ser internos o externos. Algunos internos pueden ser la edad, el sexo, el estado de salud o la orientación sociocultural. Y algunos externos, los cuales no dependen del paciente, son el patrón de vida, factores ambientales o factores del sistema familiar. Asimismo, la valoración se puede detectar a través de una demanda terapéutica de autocuidado, ya que cada demanda requiere un autocuidado realizado. Por decir algún ejemplo, se puede realizar actividad física, la cual sería una demanda, y el autocuidado para realizarlo sea todas las personas del grupo que realizan actividad física regularmente. Así, cualquier demanda requiere un autocuidado. Como último punto de la valoración, es necesario valorar la capacidad de las personas de ejercer conductas de autocuidado, lo que Oren denomina agencia del autocuidado. Plan de cuidados de enfermería para favorecer la actividad reposo. Dominio 4, actividad reposo. Clase 5, autocuidados. Etiqueta del problema. Déficit de autocuidado, baño e higiene. Factores relacionados. Disminución de la tolerancia a la actividad y sensorial o perceptiva. Dolor, limitación del movimiento, etc. Características definitorias. Incapacidad para la higiene, baño y aseo personal. Incomodidad, insatisfacción, mal aspecto, verbalización o expresión verbal del paciente, etc. Primer resultado NOC. Realiza autocuidado de baño. Con indicador, se baña en la regadera. Se lava la parte superior e inferior del cuerpo. Se lava la zona perianal. Secas de cuerpo. Segundo resultado NOC. Realiza autocuidado de higiene. Con indicador, se lava las manos, mantiene higiene corporal y del cabello, mantiene una apariencia pulcra. Escala de medición. Número 1, gravemente comprometido. Número 2, sustancialmente comprometido. Número 3, moderadamente comprometido. Número 4, levemente comprometido. Y número 5, no comprometido. Intervenciones NIC. Ayuda al autocuidado. Comprobar la capacidad del paciente para ejercer autocuidados independientes. Observar la necesidad que presenta el paciente para realizar las actividades de higiene personal como el vestido, arreglo personal y el aseo. Ayudar al paciente a aceptar las necesidades de dependencia.
Considerar la edad del paciente al promover las actividades de autocuidado. Establecer una rutina de actividades de autocuidados. Proporcionar la ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir los cuidados. Animarlo a que sea independiente destacando sus atribuciones y capacidades. Facilitarle los medios y los recursos para que él realice su autocuidado. Enseñar a los padres a fomentar la independencia e intervenir solamente cuando el paciente no pueda realizar las acciones. Intervenciones NIC. Ayuda con los autocuidados. Baño e higiene. Proporcionar los objetos personales deseados necesarios cerca de cama o en el baño, como desodorante, cepillo de dientes, jabón de baño, toallas, equipo de afeitar y demás accesorios. Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir los autocuidados. Dar las facilidades para que el paciente se bañe él mismo o ayudar con el baño en silla, bañera, baño de pie o baño de asiento si lo desea. Facilitar y ayudar a que el paciente se cepille los dientes. Comprobar o ayudar a realizar la limpieza de uñas considerando la capacidad de autocuidado del paciente. Fomentar la participación de los familiares a la hora del baño. Inspeccionar el estado de la piel durante el baño. Ayudar a lavar el cabello y a afeitarse si es necesario. Ayudar con el cuidado perianal si es necesario. Permitir el uso de perfume o desodorante para la comodidad del paciente. Mantener la piel lubricada e hidratada. Aplicar ungüentos y crema hidratante en las zonas de piel seca. Enseñar al paciente o familiares la rutina de aseo si fuera necesario. Proporcionar dispositivos de ayuda como andadera, bastón u otros. Disponer de la intimidad durante la eliminación. Favorecer el lavado de manos antes y después de ir al baño y de cada comida. Segundo ejemplo de plan de cuidados de enfermería. Dominio 4, actividad reposo. Clase 5, autocuidado. Etiqueta del problema, déficit de autocuidado, alimentación. Definición. Estado en el que una persona presenta una incapacidad trastornada para realizar o completar actividades de alimentación. Relacionado con movilidad, debilidad, cansancio, malestar, dolor. Manifestado por incapacidad para coger los alimentos con los utensilios, incapacidad para manejar los utensilios, incapacidad para abrir los recipientes, incapacidad para coger la taza o el vaso, incapacidad para preparar los alimentos para su ingestión. Intervención NOC, autocuidados, comer. Intervención NIC, ayuda con los autocuidados, alimentación. Tercer ejemplo de plan de cuidados de enfermería. Dominio 4, actividad reposo. Clase 5, autocuidado. Etiqueta del problema. Déficit de autocuidado. Vestido, acicalamiento. Definición. Estado en el que la persona presenta una incapacidad trastornada para realizar o completar actividades de vestirse y arreglarse sola. Relacionado con movilidad, debilidad, cansancio, malestar, dolor. Manifestado por incapacidad para ponerse la ropa en la parte superior del cuerpo. Incapacidad para ponerse la ropa en la parte inferior del cuerpo. Incapacidad para quitarse la ropa. Deterioro de la capacidad para ponerse las prendas de ropa necesarias. Deterioro de la capacidad para quitarse las prendas de ropa necesarias. Intervención NOC, autocuidados, vestir. Intervención NIC, ayuda con los autocuidados, vestir, arreglo personal. Procesos Caritas en el autocuidado. Factores curativos. La formación de un sistema humanístico altruista de valores. Procesos Caritas. Práctica de la amabilidad amorosa y de la ecuanimidad dentro del contexto de la conciencia del cuidado. Número 4. Desarrollo de una relación de ayuda-esperanza. Desarrollar y apoyar una auténtica relación de cuidado-apoyo-confianza. Número 5. La promoción y la aceptación de la expresión de sentimientos positivos y negativos. Es estar presentes y apoyar la expresión de sentimientos positivos y negativos como conexión con el espíritu más profundo y con uno mismo y con aquel que se debe cuidar. Número 8. La provisión de un entorno de apoyo, protección y o correctivo mental, físico y social. Crear un entorno de curación a todos los niveles. Número 9. La asistencia en la graficación de necesidades humanas. Ayudar con las necesidades básicas con una conciencia de cuidado deliberada, administrando cuidados humanos esenciales.